Bueno, chavos, para comenzar vamos a ver una pequeña retroalimentación de lo visto en clases. Empezamos con los conceptos fundamentales que serían hardware y software. Bien, decimos que el hardware es un conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen a una computadora. Es un sistema informático que refiere a las partes tangibles o componentes eléctricos, electrónicos o electromecánicos de una computadora. Es decir, todas las partes que podemos ver y tocar, que serían el monitor, que es un periférico que muestra la información de forma gráfica de una computadora. Todo lo que podemos ver es a través del monitor. El teclado es una de las principales herramientas que usamos para interactuar e introducir datos al computador. El mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en la computadora. Es el que nos ayuda a seleccionar lo que queremos a través del monitor. Las bocinas son dispositivos externos de salida de audio, también conocido como altavoces. El CPU, la unidad de procesamiento central de un dispositivo, actúa como el cerebro, diciendo a todos los componentes qué hacer. Dentro del hardware igual incluimos los componentes que están dentro del CPU, por eso forma el cerebro. Recordamos que sin el CPU no nos sirve el monitor. Seguimos con el software. Designa a todo componente intangible y no físico que forma parte de los dispositivos. Está compuesto por un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Además, está formado por la información del usuario y los datos procesados. El software a grandes rasgos es todo lo intangible, lo que no podemos tocar con nuestros dedos, como por ejemplo las aplicaciones. Dicen que las aplicaciones es un tipo de software de computadora diseñado para realizar un grupo de funciones o tareas y actividades coordinadas para el beneficio del usuario. Por ejemplo, las aplicaciones vienen en la paquetería Microsoft Office, ya que es un paquete de programas informáticos para oficinas desarrollado por Microsoft Corporación, una empresa estadounidense fundada en 1975. Se trata de un conjunto de aplicaciones que nos ayudarán a hacer nuestras tareas, como por ejemplo resúmenes, reportes, proyectos, hojas de cálculo, presentaciones. De todas estas vamos a manejar el Microsoft Word, Microsoft PowerPoint y Microsoft Excel, que son las más utilizadas en el ámbito de la informática. También de los software nos podemos derivar a los sistemas operativos, que dice, es el conjunto de programas con la que funciona una computadora. Si no cuenta con este conjunto de programas, no funcionará, quedando como un artículo inservible. Un equipo de cómputo, una laptop o una tableta o un teléfono tiene sin lugar a dudas un sistema operativo, ya que el sistema operativo es todo lo que nos muestra el monitor de la parte gráfica. Hay tipo de sistemas operativos. El primer tipo y el más importante que todos manejamos y utilizamos sería Windows. Inicialmente se trató de un conjunto de distribuciones o entornos operativos gráficos ofreciendo una representación visual del soporte y otras herramientas de software. Se publicó por primera vez en 1985. Con Windows vino una revolución, ya que los sistemas antiguos se utilizaban o manejaban por comandos.
Por ejemplo, los comandos ahorita actuales que serían control y los F1, F2, shift, el alt. Bueno, aquí eran comandos más complejos solo para poder seleccionar una carpeta o seleccionar alguna aplicación. Se ocupaba solo el teclado. Con Windows vino a revolucionar eso, ya que nos hizo una forma más fácil e interactiva para poder utilizar la computadora. Bien, otro sistema operativo viene Linux. Es un sistema operativo modular tipo Unix que deriva gran parte del diseño básico de los principios establecidos en Unix. Unix y Linux son de estos antiguos sistemas operativos, igual que el MS-2, uno de los sistemas operativos más comunes para las computadoras personales del IBM durante la década de 1980 y medios de los 90. Pues como les vuelvo a decir, Windows es de los sistemas operativos más actuales y más utilizados. Y son de los que tenemos en la escuela. De hecho, si no me recuerdo, es el Windows 7 con lo que nosotros vamos a trabajar. Un pequeño resumen a grandes rasgos. Lo englobé todo el tema en este mapa conceptual o cuadro sinóptico, donde nos vienen hardware y software, que son los principales conceptos, pero de ellos derivan diferentes subtemas. Empezaremos por hardware. Hardware hace referencia a todo lo tangible de la computadora, es decir, todo lo que podemos tocar. Con ello se nos debe de venir a la mente las partes de la computadora. Y sabemos que las partes de la computadora están hechas por monitor, teclado, bocinas y mouse. Pero también dentro de ellas, dentro del CPU, vienen los componentes que formarían el cerebro. Y aquí hago mención de algunos como la memoria RAM, la memoria ROM, el procesador y la tarjeta gráfica. Si nos vamos a la parte de software, hay que recordar que es todo lo intangible de la computadora, todo lo que no podemos tocar con nuestros dedos. Cuando hablamos de software, se nos debe de venir a la mente las aplicaciones o herramientas informáticas. Por ejemplo, un ejemplo de aplicaciones sería la paquetería de Office, que engloba a Word, PowerPoint, Excel, Publisher, etc. También al hablar de software debemos recordar que existe el sistema operativo. Sin el sistema operativo una computadora no es nada, ya que es todo lo que nos muestra, lo que está hecho, la parte gráfica y la parte lógica también. En sistemas operativos encontramos a Windows, Linux o otro ejemplo, Ubuntu. Bueno, con este cuadro sinóptico podemos englobar todo el tema y tenemos que tener en mente que de hardware y software, que son los fundamentos informáticos, se derivan todos estos temas.